lo que voy a compartir con ustedes es un esfuerzo más o menos logrado, diría yo, no vamos a ser muy generosos conmigo mismo, entre dos modelos de aproximación al estudio de lo humano que tienen una matriz común, que es la matriz fenomenológica. Cuando me planteé esta pregunta de investigación, pensé que era más simple desde el punto de vista de encontrar los puntos de acuerdo y las potenciaciones recíprocas, pero tuve que vérmela con la distancia que siempre se produce en los planos distintos de la producción de conocimiento. Digo, la producción del pensamiento filosófico comporta matices que no siempre son adecuadamente recogidos en la producción del conocimiento desde el punto de vista psicológico. Yo creo que el valor personal es justamente hacerse cargo de esas tensiones, de cómo se instalan los diálogos y cómo eso puede enriquecer la aproximación a una realidad tan compleja como es la realidad humana. A mí me resulta sugerente entenderlo desde el valor que aportan ópticas complementarias. Más que una tensión conflictuante, yo diría que es una suerte de tensión colaborativa. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes yo lo llamé ipseidad en Edith Stein y sus ecos en el pensamiento de Viktor Frankl. Dice, como sabemos, estos autores comparten junto con su preocupación por la persona y el mejor servir a su desarrollo un método común, cual resulta ser la aproximación fenomenológica como fórmula de trabajo. Este instrumento intelectual les dota de una nueva forma filosófica de acercarse a la realidad y asimismo también le permite contar con una filosofía objetiva. Esto es, una filosofía entendida como una reflexión científica sobre realidades espirituales. El conocimiento resultante de la reducción eidética será intencional y objetivo, y debido a su esencialidad universal. Es así entonces que la conversación entre Stein y Frankl se debe situar en el marco de investigadores que desde el paisaje cognitivo que entrega la fenomenología consiguen abordar sus respectivas tareas. Es interesante en este punto recordarles que estos investigadores, Frankl y Stein, son judíos y comparten la misma historia vital en el sentido de haber sido perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Solo que Frankl con mejor suerte. Él vivió en campos de concentración, sufrió la extinción de su familia, sin embargo él salvó con vida, digamos. Veamos entonces lo que nos plantea Stein. Dice, para nuestra filósofa, la tarea fenomenológica pura consiste en examinar según su esencia el yo puro, la vida original de la conciencia y las unidades de vivencias que la constituyen. Lo que puede verse complementado con el logro de mostrar y analizar las tomas de conocimiento por las cuales sabemos acerca de la conciencia y en el hecho de que la posibilidad de su demostración quede probada en el conocimiento. Es interesante porque esta primera afirmación en el trabajo de Frankl está más sugerida hacia la probación, el mostrar su conocimiento desde la perspectiva de la utilidad práctica, del conseguir en el diálogo con el otro dotar de sentido al otro. Aquí el sentido queda incorporado dentro del conocimiento mismo. En el caso de Frankl, la valoración de su trabajo queda puesta en el otorgarle sentido a la existencia del otro. De ahí lo vamos a ir observando. Así entonces, Edith Stein lleva adelante su desarrollo analítico, estableciendo distancia y diferencia entre disciplinas que abordan hechos como objetos de estudio, de aquellos que asumen las esencias como línea de abordaje de su esfuerzo comprensivo. Entonces, distancia y diferencia entre disciplinas que abordan hechos como objetos de estudio versus los que asumen las esencias como objetos de estudio. Dice ella, hay una diferencia fundamental entre la ciencia que trata de hechos y la ciencia que trata de esencias, entre la ciencia empírica y la ciencia a priorística. Toda ciencia empírica está referida a objetos de este mundo, tiene la tesis de la experiencia
y son objetos individuales los que ella analiza, aunque lo que ella capta no es la individualidad de los mismos. Por el contrario, la ciencia que trata de esencias investiga la estructura universal de los objetos sin tener en cuenta el hecho de si esos objetos se encuentran en el mundo, de si vienen dados o no por la experiencia. La ciencia que trata de hechos presupone la esencia de los objetos sin analizarla y constata en ellos únicamente los rasgos captables universalmente, los rasgos que se dan de hecho. La ciencia que trata de esencias investiga la esencia misma y las posibles combinaciones de rasgos universales. Pues bien, en las cosas de la naturaleza es posible el análisis de la experiencia, sin que el análisis de la esencia, que aquel presupone materialmente, preceda de hecho. En la conciencia esto sucede solo de manera muy limitada, puesto que los objetos no proceden aquí de la contemplación empírica. Vemos que una rigurosa ciencia de la conciencia es posible como ciencia de la esencia, o solo es posible en cuanto trata los datos de hecho como particulares de la esencia. A mí me parece que aquí está avisado por qué se van a producir diferencias entre el pensamiento de Stein y el pensamiento de Frank. ¿Bien? Aquí empieza a marcar dos aguas que son importantes y después en la solución de la conversación ustedes lo van a notar con más detalle. Porque Frank, desde la perspectiva de la autora, es más bien una ciencia que trabaja con los objetos de este mundo. Desde esta comprensión, Stein alude al pensamiento psicológico como una área del conocimiento que está referida a la subjetividad y le demanda a esta que realice sus tareas en la investigación y conocimiento de las vivencias puras, tal como las describe la fenomenología. Esto es lo que la D. Stein demanda, que no es lo mismo que el caso que le hizo Víctor Frank, digamos, ¿no? Solo es lo que la D. Stein demanda. La autora insiste en que el rigor de la psicología no hay que buscarlo en la exactitud propia de las ciencias naturales, porque a un tratamiento numérico son accesibles únicamente las condiciones naturales de los hechos psíquicos, pero no estos en sí mismos. El rigor de la psicología consiste únicamente en la pureza y la exactitud de su estructura conceptual, tal como es posible únicamente en virtud de análisis fenomenológico. Tan solo cuando la psicología esté equipada con semejante material conceptual, puede abordar la tarea que le es propia, esto es, la investigación de las leyes por las que se rige el transcurso efectivo del acontecer psíquico, la formación de disposiciones, los rendimientos de la memoria, etc. Este es en las obras completas de D. Stein, publicadas en el año 2005, en la página 887 ustedes pueden encontrarse con estas afirmaciones. Por su parte, Víctor Frank se relaciona con la fenomenología como parte del depósito filosófico que sostiene su corriente de psicoterapia existencial, siendo la influencia, y aquí empiezan a notarse los matices, siendo la influencia de Max Scheler un elemento de innegable presencia. Dado la importancia del pensamiento de Scheler en el trabajo de Frank, es necesario puntualizar que Scheler, en su aproximación a la persona, recorre la vía abierta por Husserl, pero a diferencia de él, separa el modo de donación de la persona del modo de donación del yo. Tomará como punto de partida la descripción y las implicaciones de los actos que proceden de la persona. En su acercamiento a esta existe un cierto paralelismo con el planteamiento que había seguido para llegar al yo. Este paralelismo consiste en que ambos poseen un dinamismo en común a pesar de ser datos fenomenológicamente dados de forma separada. Al igual que las sensaciones orgánicas connotan la percepción del cuerpo, también el yo acompaña las distintas percepciones psíquicas, a modo de totalidad de la que estas percepciones se destacan. El yo en Scheler no existe fuera de las vivencias en curso, ni siquiera detrás, sino en ellas mismas. El yo es vivenciado con ellas. Esto es importante porque en las aseveraciones de Frank esto va a tomar mucha importancia en su desarrollo conceptual. De un modo enteramente análogo a como todas las vivencias psíquicas solo son vividas como conjuntamente con el yo, en el que están enlazadas con una unidad peculiar, así todas las sensaciones orgánicas están también dadas necesariamente como conjuntas en un cuerpo. Si el yo acompaña las vivencias, entonces las conexiones de sentido entre los contenidos de las distintas vivencias se dan originariamente.
La unidad del yo en la que se entretejen las vivencias es paralela a la unidad de la persona, en la que se congregan los sentidos que especifican a los actos intencionales. La diferencia entre el yo y la persona radica en que la persona se vivencia a sí misma en la ejecución de los propios actos, mientras que el yo es un objeto copercibido en la vivencia. La intencionalidad de la conciencia está en la base de su concepto de persona. Persona es la concreta y esencial unidad de ser de actos de diferentes clases de esencia, que en sí antecede a todos los diferentes actos. Según esta definición, la persona es primero una unidad de actos, no solo cuantitativamente, sino diferentes, sino también de esencia diversa. En segundo lugar, el ser de la persona funda a todos esos actos de esencia diversa. Los actos son esencialidades concretas y son supuestos de su datitud intuitiva, su referencia a la esencia de la persona, la cual es ejecutora de los actos. La persona solo es y se vivencia como ente que ejecuta actos, pero no está ni detrás ni sobre los actos. Es algo más que la suma de actos o la mera conexión entre ellos. La tesis de Scheller es que en cualquier acto concreto está toda la persona que varía en cada acto sin que se agote en cada uno o cambie con el tiempo como una cosa. La influencia de este autor es posible reconocer en los presupuestos franklianos en puntos tan importantes como la persona espiritual consciente e inconsciente, la visión de la persona como centro de actos espirituales, los recursos no éticos de autodistanciamiento y autotrascendencia, y los valores y la voluntad de sentido. Teniendo presente la influencia indicada anteriormente, observamos que los planteamientos del investigador austriaco difieren del enfoque fenomenológico de nuestra autora cuando indica que, en toda teoría idealista del conocimiento, y no en último término en la crítica del conocimiento trascendentalista, se transporta la espacialidad del campo óntico al ontológico. Con ello, dice el autor, se comete una falta no menor. Insiste con afirmaciones que indican que la teoría del conocimiento se propone demostrar la realidad de un mundo exterior. Esto significa imponer ilegítimamente la espacialidad, mundo exterior, y la causalidad, afectar, a la metafísica del conocimiento. Esto quiere decir que estas categorías que son válidas para el mundo interno, el mundo de las apariencias, son llevadas fuera de ese mundo, arrancadas así a las relaciones conocidas, conocibles o por conocer, llevándolas al terreno de la relación cognoscente, la del conocimiento. Esto produce que se ontifica una relación ontológica. Para ampliar su posicionamiento en torno a la problemática del conocimiento, el autor expone con mayor detalle y precisión su punto de vista cuando indica: preguntarse de qué modo el sujeto llega hasta el objeto, a fin de posibilitar y establecer por primera vez un conocimiento objetivo, carece de sentido, por cuanto tal pregunta es ya resultado de una intolerable espacialización y con ello de una ontificación del verdadero estado de las cosas. Es ocioso preguntarse cómo puede el sujeto salirse de sí mismo y alcanzar el objeto que se halla afuera, fuera de él, por la sencilla razón de que, en sentido ontológico, nociológico, metafísico, dicho objeto nunca estuvo fuera. Pero si la pregunta se entiende ontológicamente y con relieve genuinamente metafísico, con lo que fuera de se expresa con valor de como si, entonces debería ser nuestra respuesta: el así llamado sujeto ha estado siempre, por así decirlo, junto al así llamado objeto. Ni uno ni otro de ambos entes está afuera ni adentro. Al menos no lo está en un sentido espacial y óntico, pero en sentido ontológico está siempre ambas cosas a la vez. En esto consiste la relación entre el mundo y la conciencia. No solo el mundo está en la conciencia, literalmente dentro, es decir, como contenido de conciencia, sino también la conciencia está en el mundo contenida. En el mundo hay algo que se llama conciencia. De esta manera peculiar, el sujeto y el objeto están totalmente entrelazados uno en el otro. Aquí ya están tensionados los autores, claramente. Frank completa su diferenciación del conocimiento esencial que reconoce en la contemplación fenomenológica y al cual le asigna como logro fundamental el alcanzar el poseer
como modo de conocer, que implica la posesión del ser de la esencia del mero modo de ser. Para alcanzar esta diferencia, Frank propone el conocimiento existencial como respuesta a lo que llama la posesión de la mera esencia, del mero ser de tal manera. Para Frank, conocer existencialmente no significa que lo conocido es así, sino que el cognoscente está junto a él. En síntesis, la esencia que el ente espiritual conoce esencialmente consiste en existencia. La existencia que conoce existencialmente a otro ser está junto a él. Entendiendo entonces que estamos frente a dos puntos en el arco de la aproximación fenomenológica y que además nos encontramos trabajando con dos disciplinas que abordan el estudio del humano desde ángulos de entrada distintos y en este caso además distantes, podemos esperar soluciones alternativas como respuesta sobre el tema de la ipseidad, pues sin duda el conocimiento esencial que busca la fenomenología steiniana será contestado por la aproximación que entregará el conocimiento existencial que propone Frank. Ahora, como observamos por la importante alusión al pensar esencialista que hace el psiquiatra, debemos asumir que la influencia del pensar filosófico está presente, influyendo a modo de contrapunto en la elaboración que se reconoce en las soluciones comprensivas del creador de la logoterapia. Volviendo a los planteamientos de Edith Stein, quien, además de avanzar en la investigación de Husserl sobre las motivaciones como ley de la vida espiritual, propone una nueva vía de acceso a la identidad personal a partir del sí mismo, este coincide en parte con el yo. Dice, no se puede hablar de una coincidencia entre el yo y su núcleo, sino solo una incrustación del yo en el núcleo, de una incorporación a él. La persona humana para nuestra autora está formada por el yo, el alma y el cuerpo. Juntos forman los tres círculos concéntricos del sí mismo. Al yo le pertenece como propio el centro del alma, aunque bien es cierto que es un punto movedizo que puede oscilar en la espacialidad del alma. El yo, en el centro del alma, desarrolla su máxima potencialidad, siendo este el lugar de escucha de la conciencia o de donde proceden las últimas decisiones de la vida personal. El yo se expresa a través de las facultades del alma, a modo de ventanas psíquicas, y se prolonga y manifiesta en el cuerpo. Este triple nivel de la persona es captado partiendo de su presencia en uno mismo, en el acto espiritual de la empatía. En cuanto al yo, podemos decir que es el sí mismo presente a la conciencia, pero con un conocimiento habitual e imperfecto, además de no actualizado. La captación de este yo que sobresale del sí mismo se lleva a cabo en dos niveles diferentes. Primeramente como la ipseidad, el yo puro que en su individualidad vive en cada vivencia siendo el mismo y no otro, pero sin la posibilidad de que haya ningún otro. Y en segundo lugar, el yo como unificador de la corriente de la conciencia, lo que constituye un yo cualitativamente diferente a otros yoes. El tránsito entre ambos es posible porque la vivencia del primer yo no se da aislada, sino en un trasfondo de vivencias no conscientes, en acto pero que le pertenecen. El alma es el principio estructural genérico e invariable a través y sobre el cual el yo desarrolla su tarea de personificación. Obviamente, también en el alma se encuentran las facultades psíquicas y sus especificaciones propias de cada persona. Finalmente, en este proceso de dentro hacia afuera, el cuerpo supone el medio de expresión del yo y del conjunto psíquico-afectivo. Pero este cuerpo no es un instrumento del yo, sino una prolongación del yo, una parte conformante de la persona. A este respecto la autora dice, situábamos el fundamento ontológico de la vida anímica puntual en el alma misma, con sus potencias y hábitos. Debido a la unidad del cuerpo y alma, la configuración del alma y la del cuerpo se producen en un mismo proceso. El hombre es determinado en su integridad por los actos puntuales de su yo. Es materia para la información efectuada por la actividad del yo. Aquí nos encontramos ante el sí mismo que puede y debe ser informado por el yo. Aquello por lo que me decide en un momento dado determinará no solo la configuración de la vida en ese momento, sino que será relevante para aquello en lo que yo, el hombre, como un todo, me convierta. Lo más próximo a esta afirmación de Stein tiene que ver con lo que Viktor Frankl posteriormente va a llamar
la responsabilidad y la clave de sentido existencial. Y a él lo va a ligar eso en una triada de elementos, donde va a situar sentido de la existencia, responsabilidad y uso de la libertad. Dice, dado lo dicho anteriormente, es perfectamente dado que Stein señale el autodominio como el modo mediante el cual la persona se mantenga idéntica a sí misma. Autodominio y carácter van estrechamente unidos, pues el centro individual de la persona se manifiesta en el carácter, en tanto que forjado en actos de autodominio, y desde allí llega a alcanzar su expresión anímica y corporal. El terreno propio de carácter es el dominio de la vida afectiva y volitiva. La disposición original del carácter se distingue de todas las demás disposiciones de la persona por el hecho de que es inherente a ella un supremo factor cualitativo indisoluble que le impregna totalmente y que lo distingue de todo lo demás. Esa diferencia es la esencia de la persona, es el núcleo idéntico que se encuentra en todos sus posibles procesos evolutivos y también en los resultados del desarrollo, delimitando el ámbito de esas posibilidades. En lenguaje psicológico, la esencia de la persona podría ser entendido como el temperamento, ¿ya? Ese es un categorial en paralelo en el lenguaje psicológico. Los factores que determinan el índice personal en el carácter a juicio de Stein son el arraigo de la persona en los valores y la prontitud para que la voluntad los traduzca en criterios de acción. De este modo se puede asumir que la autonomía puede ser entendida como un proyecto, como un logro de competencias racionales de carácter reflexivo y formal. ¿Qué dice Frank en torno a la ipseidad? En este desarrollo se aclara la lógica de aproximación con que cada fenomenólogo aborda su servicio al conocimiento y al ser humano, pues el logoterapeuta pondrá énfasis en otros elementos en torno al yo y su relación con la conciencia y con el sí mismo. Para establecer estos vínculos, el autor se refiere a las dimensiones del hombre unitario total, constituido por lo fisiológico, lo psicológico y lo noológico, reconociendo la diferencia de cada uno de estos tres en el plano óntico, pero aceptando que se pertenecen unos a otros de un modo inseparable a nivel antropológico. Es más, su visión de lo propiamente humano lo circunscribe a lo espiritual. Enfatiza el autor en relación a la dimensión de lo espiritual, refiriendo a que una ontología del conocimiento no es capaz de mostrar ni de expresar más que el hecho de que el ente espiritual está de alguna forma junto a otro ente. Ontológicamente solo se puede alcanzar esta queidad, pero no la quididad, la esencia del estar junto a. Completa esta visión el autor indicando que este estar junto a del ente espiritual es la intencionalidad, pues en lo profundo de su esencia este ente espiritual es consciente en el estar junto a, es en el tener conciencia de otro ente. El ser espiritual se realiza, manifiesta su capacidad primordial y específica, lo que constituye su posibilidad más propia en el estar junto a. Es esta sin duda una buena forma de expresar lo que el autor refiere con la propuesta de conocimiento existencial. El autor lo enfatiza indicando que el estar junto al otro constituye el ser de una persona, junto a la otra como tal, y esto quiere decir lo mismo que junto a esta otra persona en su absoluta alteridad, la cual alteridad comprende de forma amorosa semejante estar junto a y únicamente semejante estar junto a. En la medida que esto es así, se puede decir que el amor representa la forma de ser personal por antonomasia. Esta visión del autor se debe completar con el rol que le asigna a la conciencia en su relación con la espiritualidad humana. Para Viktor Frankl, la presencia y acción del inconsciente es clave en la aproximación que realiza en torno a este punto, pues indica que es la espiritualidad inconsciente la fuente y raíz de toda espiritualidad consciente. Para ello se justifica indicando que las decisiones grandes y auténticas, existencialmente auténticas de la vida humana, se toman siempre, al fin y al cabo, de manera no racional y por tanto inconsciente. En su origen la conciencia se sumerge en el inconsciente. Es interesante aquí porque lo que nosotros estamos observando en este diálogo del autor es la influencia que tiene en el desarrollo del pensamiento europeo, la influencia del psicoanálisis.
porque le incorpora una categorial que en la lectura steiniana no está desarrollada. Y es comprensible que no esté desarrollada, toda vez que esta está situada un par de decenios atrás, por lo menos desde el punto de vista donde estamos haciendo la comparación. Y este trabajo el autor lo expone en la década del 80. ¿Se fijan cómo la atención también se va suscitando a raíz de incorporar a otros componentes de un diálogo de lo humano? Porque aquí en lo de Frank se incorpora la variable del inconsciente. Me imagino que Edith Stein, sometida a esa atención, habría dado otro tipo de frutos, porque ella desde su discurso no aparece incorporada en la conversación. Dice, la conciencia, esta conciencia que está sumergida en el inconsciente, corresponde a una realidad prelógica, intuitiva, que nos permite alcanzar una suerte de anticipación de lo que se ha de realizar, cumpliendo así con abrir el hombre a aquello que es necesario. Esto que debe llegar a ser intuido por la conciencia tiene que ver con lo absolutamente individual. Por lo tanto, no puede ser captado por ninguna ley general, sino que es prescrito por una suerte de ley individual. Dado lo indicado, esto no puede ser comprendido racionalmente, sino que puede ser entendido de forma intuitiva, y es esta conciencia la que proporciona esta capacidad. Ahora, es precisamente esta conciencia la única capaz de concordar, armonizar la ley moral eterna que se expresa universalmente, con cada situación concreta de una persona concreta. Interesante, en la búsqueda del sentido último de la persona, aparece aquí una dimensión de lo intuitivo, que participa en la construcción de la conciencia. Frank a posteriores lo va a ligar con la presencia ignorada de Dios y la dimensión inconsciente de la espiritualidad del ser humano. Un trabajo que el profesor Clemens Franken, está muy interesado que Fondesi lo autorice a investigar en esa dirección. Vamos a ver si Fondesi es amable con nosotros. Nos ayuda, claro. Entonces, dice, en las precisas palabras del autor, una vida a partir de la conciencia es siempre una vida absolutamente personal, orientada a una situación absolutamente concreta, a lo que puede importar en nuestra existencia singular y peculiar. La conciencia incluye siempre el aquí concreto de mi ser personal. Aquí ya están, cada uno, Stein y Frank se situaron en dos polos distintos. Pero esta vida orientada por la conciencia, esta vida personal y particular, es en su esencia una vida orientada hacia algo, ya sea una cosa, una idea, una obra, una persona. Insiste en esta clave comprensiva Frank, enfatizando que solo en la medida que somos intencionales, somos existenciales. Solo en la medida que el hombre está espiritualmente con algo o con alguien junto a otro ente espiritual, solo en la medida de tal estar junto a, el hombre está consigo mismo. El hombre no existe para observarse a sí mismo en el espejo, sino que existe para entregarse, para sacrificarse y para abandonarse conociendo y amando. Esta idea se puede completar indicando que el hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es el mismo, sea un sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. A modo de conclusión, la lectura de estos autores nos muestra la importancia del pensar fenomenológico en la producción del conocimiento del ser humano, toda vez que nos provee de aproximaciones que nos permiten una comprensión de su modo de ser en el mundo, de su modo de desplegar su existencia. En lo estudiado de Stein, su propuesta en relación con el yo, el alma y el cuerpo, su esfuerzo por identificar las características y dinámicas de sus vínculos, se aprecia la voluntad de llevar el trabajo analítico hasta alcanzar la esencia de lo buscado. En el caso de Frank, el despliegue de su propuesta se aprecia con fuerza en lo que denomina análisis existencial, situando su propuesta acerca de la esencia del hombre, del núcleo de sentido del ser humano, en el ser para otro, en el amar, en el salir de sí para encontrarse con otro. Sus trabajos nos muestran movimientos del intelecto que recogen sensibilidades complementarias en el esfuerzo por comprender al ser humano. En el caso de Stein, su trabajo es con las esencias, y en el de Frank, sus énfasis está en los hechos suscitados en el existir de las personas,
en el estar junto al otro, en el ser para otros. Gracias.